celebramos la Navidad. Y quisiera, si tiene su Biblia a mano o la tiene en el celular, pues vayamos a Mateo capítulo 1 y vamos a leer el pasaje del verso 18 al 25. Cuando esté ahí, por favor, diga amén. Estamos en Mateo 1, 18 al 25. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Escritura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos para una palabra de oración, por favor. Padre Santísimo, te damos gracias porque nos has amado con amor eterno. Tu palabra dice en el capítulo 1 de Efesios que nos has amado y nos aceptaste y nos has bendecido con toda bendición espiritual en tu Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque nos conoces tanto tiempo antes, eternamente nos conoces por nombre, por apellido, y a pesar de ser nosotros pecadores, diste a tu Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Oh, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y prepare nuestros corazones para que hoy los que ya te conocemos, te conozcamos más y seamos más agradecidos. Y atesoremos en nuestros corazones esta obra salvadora de Cristo por cada uno de nosotros, el precio que pagó por nuestra salvación. Y los que no te conocen, si hay alguno aquí entre nosotros, y los que por tu gracia también se conectan o nos ven a través de los medios de las redes sociales, a ustedes que nos dan este privilegio de poder entrar en sus hogares con la palabra de Dios. Si ya conoce a Cristo, yo he orado para que le ame más y le sirva con mayor esfuerzo, con mayor deseo, con mayor gratitud. Y si usted es un amigo o una amiga que también nos sigue y comparte la palabra con nosotros, mi mayor deseo es que hoy, al final de este mensaje, usted también reciba a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador personal. Señor Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes bajo el tema el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hubo un hombre muy sabio, por cierto, poeta inclusive también, pero hace muchísimos años ese hombre dijo que el nombre Jesús es miel a nuestra boca, es música a nuestros oídos y es gozo en nuestro corazón. Y yo me deleito al meditar en todo esto y me imagino que cada uno de ustedes medite también en quién es el Señor Jesucristo para nosotros
Y el gozo inefable, como dice Pablo bajo inspiración divina, el gozo inefable quiere decir que no hay palabras humanas para nosotros expresar el gozo que recibimos por medio del Espíritu Santo, gracias a que Jesús salvó nuestras vidas de pecado. Jesús, hermanos y hermanas, según la palabra de Dios, dice que Jesús es el camino al Padre, por eso nosotros lo predicamos. Él es la verdad, por eso escuchamos de Él. Y Él es la vida, por eso nos regocijamos en saber que somos de Él y gracias a Él y por medio de Él tenemos vida eterna en su nombre. El nombre de nuestro Señor Jesús es infinitamente precioso. Y a todo lo que Él toca, a todo lo que se acerca a su nombre, lo impregna del perfume, del aroma celestial, del aroma de vida eterna. Hoy fijaremos nuestra atención a la primera vez que se usó ese nombre en conexión con nuestro Señor Jesucristo, cuando el niño aún no había nacido. Note nomás cómo cada detalle de este pasaje, hermanos, si usted lee este pasaje detenidamente, va a notar que cada detalle de este pasaje parece ser con el propósito de impartir consuelo y esperanza. Porque fue precisamente a José, a esa persona a quien por primera vez el Señor le reveló el nombre de nuestro Señor Jesús. Un carpintero, un hombre humilde, un trabajador, sin distinción alguna, desconocido por todos excepto en el cielo, por la justicia de su carácter. Qué bueno es ser conocido en el cielo. ¿Qué importa que los hombres no nos conozcan? Hay gente que está muy preocupados con ser conocidos, con ser famosos, pero es más importante ser desconocido en la tierra, pero conocido en el cielo. Y cuando usted es conocido en el cielo, usted es también conocido en el infierno. Recuerda a aquellos que eran famosos en su zona y quisieron imitar a Pablo. Y el demonio le dijo, a Pablo conocemos. Y el Jesús que predica Pablo, sabemos quién es, pero tú, ¿quién eres? Es bueno ser conocido en el cielo. Perdóname, pero yo no veo nada. Yo creo que es una de las luces que me tienen. Oh, es que estoy muy atrás. Aleluya, gloria a Dios. Note, hermanos, que este nombre fue revelado por primera vez a un artesano, a un carpintero, con el propósito de que entendamos que este nombre, Jesús, no es para ser monopolizado por príncipes, ni por sacerdotes, ni por gente importante, sino por todos. Este nombre es para todos. Porque Jesús es el Jesús del pueblo. Así lo dice el Salmo 89, 19. Dice, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Y gracias al Señor Jesucristo, carpintero y banquero pueden regocijarse juntos y compartir juntos como hermanos. Porque de un solo, Él vino a ser un solo pueblo de todos nosotros. Sin distinción de estatus sociales, sin distinción de raza, ni etnias. De todos vino a ser un solo pueblo, una sola nación, una sola familia, la familia de Dios. Usted y yo hemos sido, diríamos, incluidos en la familia de Dios gracias al Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 2. Digo pues que todo sugiere consuelo y esperanza en este pasaje porque fue un ángel enviado por Dios que en las visiones de la noche susurró ese maravilloso nombre en los oídos de José.
Y aún ese detalle, hermanos, encontramos instrucción para nosotros. Porque según la Escritura, sabemos que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. El Todopoderoso. Dice la Escritura que hasta el universo tiembla ante su presencia. El diablo tiembla y teme ante la presencia del nombre de Jesús. Pero es tan tierno, es tan maravilloso y dulce el nombre de nuestro Señor que no interrumpe el sueño del hombre. Porque inclusive, vea cómo impartió paz, consuelo y trajo liberación de pensamientos donde había dudas, donde había preocupaciones. Y yo me imagino que con semejante sueño el dormir de José fue mucho mejor que su despertar. Su nombre es fuente de poder infinito, hermanos, porque para aquellos que le conocemos, el nombre de Jesús descubre para nosotros una gloria cada día más hermosa y brillante que soñadores jamás puedan soñar. Según 1 Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y todo eso es gracias al Señor Jesús. Dice la Escritura que bajo su nombre o bajo el poder de su nombre, los jóvenes ven visiones y los viejos sueñan sueños. Y todos nosotros, los que confiamos en su nombre, esperamos aún una gloria mayor cuando Él reine de polo a polo y aún mayor que esa cuando nosotros estemos con Él donde Él está. Para esto vino el Señor. Sabemos que el nombre de Jesús siempre ha estado asociado con consuelo y esperanza. Por las palabras que lo acompañan en este pasaje, pues las mismas fueron con el propósito de remover las dudas y el miedo del corazón de José. Ningún otro nombre, hermano, no hay otro nombre en todo el universo. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre que pueda librar del miedo, de la duda, de las preocupaciones como el nombre Jesús, porque su nombre es el principio de la esperanza y el fin de toda preocupación. Por eso nosotros estamos comprometidos a compartir ese nombre con todo pecador que aún no pertenece a Cristo. Hermano y hermana, deje que un pecador oiga del nombre de Jesús y se levantará de su letargo de muerte y levantará sus ojos al cielo y por medio del nombre de Jesús sabrá que hay un Dios perdonador y ya no querrá morir más, sino vivir y vivir eternamente con Él. Quiero llamar también su atención especialmente a las maravillas de este nombre mientras meditamos en la persona a quien le fue dado. Cuando el nombre de nuestro Señor Jesús fue asignado a su persona, no había sido visto por ojos humanos aún. Según Gálatas 4:4 dice que cuando se cumplieron el cumplimiento de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo a nacer de la Virgen María para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Jesús, un hombre perfecto, singular, como Él ningún otro en el mundo, es único. Él se vistió, hermanos, de nuestra naturaleza, pero no de nuestra corrupción. Es un hombre perfecto, es un hombre maravilloso. Él se hizo a sí mismo, ¿se imagina usted? El creador de todas las cosas se hizo a sí mismo como una de sus criaturas. Él se vistió de nuestra naturaleza, pero no hubo jamás en su carne pecado. Ese es nuestro Jesús. Este es el Santísimo Hijo eterno de Dios. Pero no se avergonzó jamás de llamarse nuestro hermano. Oh, nosotros debemos todo a nuestro Señor Jesús. Y debe haber en nosotros un cada vez mayor anhelo de servicio, hermano. De gratitud, de amor, de reverencia,
de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Y es esta insuperable excelencia de naturaleza lo que hace su nombre el más bello y precioso de todos los nombres en el universo. En primer lugar, el nombre Jesús es nombre divinamente ordenado y divinamente explicado, porque de acuerdo con el texto, el ángel trajo el mensaje de parte de Dios diciendo: y llamarás su nombre Jesús. Es un nombre que, al igual que su portador, hermano, ha venido de arriba. Jesús vino de arriba y su nombre vino de arriba. Jesús, nuestro Señor, tiene otros nombres. Sabemos que tiene muchísimos otros nombres que ratifican su deidad, pero este es su nombre personal. Este es el nombre especial y personal, porque ese nombre fue escogido para él por su Padre, por nuestro Padre Celestial. Y es gloria del Señor Jesucristo llamarse Salvador. Al mejor nacido de mujer, Dios le dio el mejor nombre que existe en el mundo y en el universo entero. Jesús es el mejor nombre de nuestro Señor que Él pudiera recibir. No hay otro nombre, porque estamos seguros que el Padre conoce a su Hijo mejor que nadie y el Hijo a su Padre. La Escritura dice: nadie conoció al Padre sino el Hijo, y nadie conoció al Hijo sino al Padre. De manera que si el Padre escogió ese nombre para nuestro Señor Jesucristo, no hay otro nombre mejor que ese. Ese es el mejor nombre para Él. Por cuanto infinita sabiduría, la sabiduría infinita de Dios escogió el nombre Jesús, nosotros debemos estar seguros que ese nombre es verdadero y su significado y misión son también verdaderos. Dios Padre, quien no puede jamás errar, Él jamás comete un error, jamás se equivoca, llamó al Señor Jesús, Jesús, Salvador. De manera que Él es Salvador y a gran escala, y continuamente salva. Porque usted fue salvado, yo no sé cuándo, hace años atrás, pero en la trayectoria de su vida, Él le ha venido continuamente guardando en su salvación. Jesús solamente no nos salva, sino que nos ayuda a caminar en salvación para que estemos seguros en Él. El hecho de que Dios Padre escogiera este nombre para Él es sumamente significativo para nosotros, es sumamente importante, porque estamos seguros que Dios jamás rehusará la obra salvadora de Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Es muy importante que entendamos esto. Por cuanto Dios escogió este nombre, que literalmente significa Salvador, Dios jamás rehusará a aquel que invoque a Jesús como Salvador. Ningún pecador que clame a Dios en el nombre de Jesús, el Salvador, será rechazado por Dios. Dios acepta la obra redentora de su Hijo por nosotros. De manera que cuando usted clama al Padre en el nombre de Jesucristo, Dios está ahí, 100% para usted, hermano. Deseo además que usted note un detalle muy importante en este pasaje, o específicamente en el verso, y es el hecho de que Jesucristo no es Salvador de nuestra propia fabricación o invento. No es por ideas de hombre, sino que el eterno Dios, el Padre eterno, envió a un ángel comisionándole para nombrar a aquel que había de nacer para ser nuestro libertador y nuestro salvador, diciendo: y llamará su nombre Jesús. Es un nombre que inclusive el Espíritu Santo lo explica en el pasaje, porque él dice la razón aquí, porque dice Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es muy importante para nosotros, porque he escuchado a algunos predicadores decirle a multitud de gente que Jesús o que Dios, cuando salva, no nos salva por nuestros pecados, dice que nos salva por nuestra potencialidad que pueda haber en nosotros, por nuestro potencial. ¿Qué potencial podrá haber en alguien que está muerto en delitos y pecados?
que hiede a carroña, que hiede a pecado. Dios no salva a nadie por el potencial que pueda haber en un hombre o en una mujer. Dios nos salva de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos de corazón y clamamos a Jesús como Señor y Salvador personal. Salvador es, y el significado de su nombre, pero encierra muchísimo más este nombre glorioso de nuestro Señor, porque en hebreo se llama la salvación del Señor, o el Señor de salvación. El ángel dice, Él salvará. Y es muy importante notar ese pronombre personal en el singular, Él. Y eso lo separa a Él de cualquier otra opción. Él es el único que puede salvar. Lo identifica como el único salvador, no hay otro. Por eso dice, Él, Jesús, es el único que puede salvar. No hay otro como Él. Según Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único que puede salvar. Y de acuerdo con muchos teólogos, dicen que el nombre Jesucristo encierra en sí mismo el incomunicable nombre de la deidad. Porque le plació al Padre que en Él habitase la plenitud de la deidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Oh, ámele cada día más, hermano. Viva para Él, porque tenemos de nuestro lado al Todopoderoso. Él es Salvador, único Salvador. Josué de antaño se le identifica como Salvador. Gedeón fue un Salvador. David fue un Salvador. Pero el título de Salvador pertenece exclusivamente al Señor Jesucristo en el sentido que Él y no otro, es decir, Él es el único que puede salvar de lo que Él nos salva, de nuestros pecados. De nuestros pecados. En segundo lugar, aunque este nombre fue escogido por Dios, nuestro Señor Jesucristo fue llamado Jesús por el hombre. Y nota el verso 21, como dice, y dará María a luz un hijo, y tú, José, llamarás su nombre Jesús. Ambos, José y María, en obediencia al mandamiento divino, inmediatamente llamaron al niño Jesús. ¿Qué enseña eso a nosotros, hermanos? Que todo hombre y toda mujer sabia, ¿sabe lo que quiere decir sabio? No es inteligencia humana, no es inteligencia terrenal. Sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor reverente a Dios. Todo hombre sabio, toda mujer sabia, todo hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, llama a Jesús Señor, Salvador. Llama a Jesús por su nombre especial. Vea usted pues cómo el nombre escogido por Dios es rápidamente aceptado y reconocido por toda persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros a quienes el Espíritu Santo ha revelado este nombre, porque dice la Escritura allá en 1 Corintios que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. ¿Se imagina usted el privilegio y la honra que nosotros no merecemos? La Escritura dice que aún estando muertos en delitos y pecados, Jesús murió por nosotros. Y Dios Padre nos dio vida juntamente con Él. Y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Ese capítulo 2 de Efesios es maravilloso porque hay un contraste tan maravilloso en ese capítulo. En los primeros 3 versos del capítulo 2, nosotros estamos en el foso de la desesperación. Estamos en el foso de muerte. Porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y por si fuera poco, estábamos bajo la presión del diablo y de la carne y del mundo. Y que por naturaleza estábamos en rebeldía contra Dios. Es decir, que aunque tuviéramos la mejor intención del mundo, no podíamos correr a Dios. Porque un muerto no puede. ¿Ha visto usted a un muerto correr alguna vez? Pero le plació al Espíritu Santo darnos como un corrientazo para que respondiéramos al mensaje
de la cruz. Pablo dice que la predicación del mensaje del evangelio es locura para los que se pierden. Y es necesaria esa fe que Dios nos da. En ese mismo capítulo dice ahí que por fe somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero vea usted, estábamos en un hueco acá al principio del capítulo y luego dice, después del capítulo, del verso 4 dice, pero Dios. Y sigue diciendo que Él nos salvó en su Hijo y nos sentó inmediatamente en lugares celestiales con Él. Ese es el Jesús glorioso que nosotros servimos. Pues note pues que aunque algunos le llaman, algunos le conocen como profeta, como maestro, como gran líder, como un gran hombre, pero el que no conozca a Jesús como Salvador no le conoce del todo. No le conoce. El Espíritu Santo no puede presentar a Cristo al hombre que no reconozca y acepte el poder salvador y redentor de la sangre preciosa de Cristo. Solo como Salvador podemos conocerlo. No hay nada más prominente acerca de una persona que su nombre. Y es casi imposible hablar de una persona sin mencionar su nombre. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que hablarle a otros de Cristo. Y es imposible hablar de salvación. Es imposible hablar de Jesús sin mencionarle su nombre a otra persona. Y en tercer lugar, y ya casi voy terminando, note cómo este nombre, Jesús, identifica al Señor Jesucristo, a nuestro Señor, lo identifica con su pueblo. Note cómo lo identifica con su pueblo. El texto dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre comunica quién y qué significa Él para su pueblo. Es a ellos, su pueblo, nosotros, a quienes vino Jesús a salvar. Él no sería Jesús si no tuviera un pueblo. Él no pudiera ser Jesús porque no puede haber un Salvador si no hay un pueblo que salvar. Imposible. Note, amigo, note, hermano y hermana, qué conexión tan maravillosa nos muestra aquí el Espíritu Santo entre nuestro Señor Jesús y su pueblo. Porque su propio nombre depende de eso. En otras palabras, su nombre personal no tiene significado separado de su pueblo. No tuviera significado, imposible. Él debe salvar a su pueblo, porque es ya un decreto divino, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Él debe salvar a su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿quién es su pueblo? ¿Quiénes somos su pueblo? Deseamos saber quién es su pueblo. Y nos alegramos al descubrir que su pueblo está integrado por personas que necesitan salvación, que deben ser salvadas, porque escrito está, Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que el Señor Jesucristo vino a recompensar a su pueblo por sus virtudes y su justicia. Tampoco vino a repartir Mercedes-Benz y Cadillacs y mansiones como alguno enseña. Jesús no vino a repartir dinero ni las cosas que el dinero puede comprar. Él vino a darnos algo más grande que todo el dinero y el tesoro del mundo, que es nuestra salvación y vida eterna. Ahora bien, si usted se considera una persona justa, buena, santa, perfecta, usted no es del pueblo de Jesús. Pero si usted se considera una persona pecadora que necesita ser salvada de sus pecados, corra hacia Cristo, porque Cristo Jesús será Jesús para usted. Amén. Él le salvará a usted de sus pecados. Él es llamado Salvador en conexión con su pueblo, pero es en referencia a nuestros pecados, porque de los pecados es que necesitamos ser salvados. Si nunca hubiese habido pecadores, o si no hubiésemos pecado, no necesitaríamos un Salvador. Y no hubiese existido en la historia el nombre Jesús. Jamás nadie lo hubiese mencionado.
Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y este texto es maravilloso, sumamente rico, hermano, en enseñanza, porque nos enseña yo diría que nos enseña esa conexión entre mi alma y Cristo. Y me doy cuenta que no es por lo bueno que soy, sino por lo malo que soy. Mi conexión con el Señor Jesús no es por mis méritos, sino por mis deméritos. Mi conexión con el Señor Jesús no es por lo firme que yo camino, sino por mis caídas. No es por mis riquezas, sino por mi miseria espiritual. Porque de una bancarrota espiritual nos vino a salvar el Señor Jesucristo. El Señor Jesús vino a visitar su pueblo, pero no a admirar nuestras virtudes, sino a remover nuestros pecados, nuestras faltas. Él no vino a recompensar nuestras buenas obras. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y qué bueno es saber que Jesús vino a salvar un pueblo de sus pecados. Porque si diríamos, Él vino a salvar el pueblo de Dios, pensaríamos en los judíos solamente. O pensaríamos en una gente ya santa, justa, buena. ¿Y qué sería de nosotros? Pero qué bueno que nosotros somos ese pueblo de pecadores y pecadoras arrepentidos, que corrimos un día a los pies de Cristo y Él nos recibió con sus brazos abiertos. Por eso yo le hablo hoy a usted, amigo, que quizás está compartiendo esta palabra con nosotros, que hoy es su día de salvación. Si usted llena los requisitos de pertenecer al pueblo de Jesús, y para pertenecer al pueblo de Jesús el único requisito es ser un pecador o una pecadora que necesite salvación. Y yo le insto, yo le animo a usted que corra ahí mismo en la intimidad de su hogar, donde nos está viendo, en su celular, donde esté. Ahí mismo donde usted está, dígale: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, yo necesito salvación, yo me humillo delante de ti, yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Y a ustedes, amados y hermanos de la iglesia, a ustedes que están aquí, y si hay alguno que aún no conoce al Señor Jesucristo, hoy es su día de salvación. ¿Habrá alguien aquí? Incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús, hemos compartido tu palabra en carrera por la premura del tiempo, pero sabemos que es el mensaje de tu palabra todopoderoso. Si hay aquí, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, que en este momento quiere decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero que tú seas Jesús para mí. Yo quiero que tú me salves de mis pecados. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano y decir: sí, predicador, sí, pastor, yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador personal? ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que quiera decir: Señor Jesús, te entrego mi corazón en esta noche? Y para la iglesia, pues, que estamos aquí, que la mayoría somos de Cristo, yo le animo en esta noche, hermano, que no tome a la ligera esta salvación tan grande. Propóngase. Los cristianos, dicen los americanos, ellos tienen una frase que somos POWs, que quiere decir prisoners of witches. Los cristianos siempre estamos prisioneros de deseos, porque al final de cada año miramos hacia atrás y nos damos cuenta que todas esas esas cosas que nos propusimos a principio de año, esas cosas que íbamos a implementar, esas metas que íbamos a lograr en el caminar con el Señor, no las cumplimos. Y llegamos al fin de año de nuevo. Hoy, a final de año y a principio del que viene, propóngase ser un cristiano que viva a la altura del amor que Cristo tiene para usted. Ámelo por quien Él es, no por lo que Él le pueda dar. Ame a Cristo. Sobra gente en este mundo que dicen amar a Jesús por las cosas materiales que Él puede dar. Pero nosotros debemos amar a Jesús por quien Él es y por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor.